Sé que tienes ganas de enamorarte, de comenzar a salir al cine con esa persona que tan solo escucha su nombre y te alegra el corazón, te alegra completamente el día. El día pudo haber estado horrible, pero cuando escuchas su nombre, oh my goodness, tu corazoncito empieza a latir súper fuerte. Sé que tienes ganas de comenzar a crear algo súper bonito que dure toda la vida. Sé que tienes ganas de encontrar a esa persona que va a ayudarte a hacer tu sueño realidad y tú le vas a ayudar a ella a hacer sus sueños realidad. Pero es que es muy difícil vivir siendo soltero en una generación que nos está presionando a enamorarnos, y por tanta presión que tenemos por parte de la sociedad terminamos enamorándonos de una persona que quiere todo de nosotros, menos el corazón. Juega con nosotros de una manera increíble y terminamos siendo ilusionados y con el corazón súper roto. ¿Todo por qué? Porque nos presionaron a enamorarnos ya. Pero es que mire, el enamoramiento no se forza, el enamoramiento solamente se da. Cuando te digo que se da, es de que se da. En serio, el amor llega cuando menos lo esperes. El amor no es necesario buscarlo, porque a fin de cuentas siempre te va a terminar encontrando en el momento que menos lo esperabas. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y escucha, te voy a decir un secreto. La mejor manera de enamorarte es enamorándote primero de Dios. Mientras terminas esperando a esa persona indicada, a esa persona que es conforme a la voluntad de Dios. Dios nos está llamando a cuidar nuestro corazón. Por más difícil que sea, por más imposible que parezca, la mejor manera de enamorarnos de alguien es enamorándonos de Dios primero, mientras cuidamos nuestro corazón en la espera de esa persona. La soltería es... La soltería es increíble. ¿Por qué, líder? En la soltería dejamos que Dios cree en nosotros a ese hombre, a esa mujer de alto valor. Así que antes de preguntarte si estás listo para enamorarte de alguien más, pregúntate si tu futura esposa estaría lista para enamorarse de ti en este momento. Y es que muchos deseamos una vida plena con quien podamos disfrutar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, presumiendo un matrimonio envidiable y una familia ideal que ame a Dios sobre todas las cosas. Sé que muchos de nosotros tenemos una lista con cualidades, aptitudes y habilidades que queremos que nuestra futura pareja tenga. Y está bien, porque así sabrás si esas personas que se acercan a ti con intenciones de enamorarte están a la altura de tus estándares. Y es que aquí hay un detalle, porque hay muchas personas que tienen esa lista y aún así siguen saliendo con personas que ni siquiera tienen una sola cualidad de las cualidades que están escritas en esa lista. Pareciera que su soledad excusa sus altos estándares y terminan entregándole su corazón a la persona incorrecta, a una persona que no cumple ni siquiera el 10% de la lista que tú creaste. ¿Solo por qué? Porque están desesperados. Si tú escribiste esa lista desde pequeño, respeta a los dueños de tu niño interior y hazlos realidad. Porque nadie mejor que tú sabes cuánto se merece ese niño interior ser feliz. No bajes tus estándares, manténlos arriba. Aunque pareciera que nunca vas a encontrar esa persona perfecta que cumpla con todos sus estándares, todas esas expectativas, te prometo en el nombre de Jesús que esa persona ya existe, ya anda vagando por allí, ya anda caminando. No bajes tus estándares. Que la espera no te orille a bajar tus estándares y perder la fe. Y terminar eligiendo a una persona que quiere todo de ti, menos tu corazón. Pero es increíble. Ya con esa lista sabes con qué tipo de persona quieres pasar el resto de tu vida. Líder, ¿y eso qué tiene que ver con la soltería? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo, Vegeta. Hombre. Porque saber con qué tipo de persona quieres pasar el resto de tu vida te hace entender de qué tipo de persona esa persona se enamoraría.
Buenas tardes. Ahora, esta es la pregunta final. ¿Tú crees que esa persona por la cual has orado, esa persona que deseas, esa persona con la que siempre has soñado, crees que esa persona se enamoraría de ti en este momento? Con todos esos hábitos que tienes, toda esa mentalidad tan tóxica que tienes, esa manera de vivir que llevas tan desordenada, ¿tú crees que esa persona que tienes ahí se enamoraría de ti en este momento? Mi respuesta es no. Yo a esa pregunta contesto que no. Aún no soy el hombre de quien esa princesa se pudiese enamorar de mí. Así que si tu respuesta es no, tranquilo, tranquila, esto es un proceso. Para eso es la soltería, para dejar que Dios moldee ese hombre y mujer de alto valor en nosotros. Y esa persona por la que estás orando sea capaz de enamorarse de ti al 100%. Así que nunca te rindas y sigue inspirando a inspirar.